en varios videos, charlas que has dado de emprendedores, estuviste conversando sobre los desafíos que afrontan los emprendedores en el día a día. Quisiera preguntarte, o me gustaría conversar sobre los hábitos que deberían incorporarse, o que vos crees que un emprendedor debería incorporar en el negocio. Ok, yo todo lo que voy a mencionar es más que nada al rubro en el que estoy, o sea, no sé si funcionan en todos por igual, pero por lo menos en el rubro que estoy y en varios que conozco le dio bastante resultado. El primero que para mí fue clave, que fue el más sencillo de todos a nivel decir, bueno, mira, cómo no se me ocurrió antes decirlo, pero nadie lo hace, que es el de cuánta gente sabe que vos trabajás de. Es decir, cuando a nosotros en nuestra oficina vino una persona que nos dijo, miren, tienen que hablar con tantas personas por semana para empezar a agrandar esa base de relaciones, a mí me pareció totalmente lógico y dije, che, sí, obvio, pero me di cuenta que nadie lo hacía y me di cuenta que yo tampoco lo hacía. Entonces empecé a notar de que cada vez que yo hablaba con X cantidad de personas por semana mencionando el rubro que yo trabajo, mi negocio empezó a aumentar en caudal, yo pude empezar a elegir clientes porque aposté mucho al volumen y ese volumen me dio poder de elección también y nada, creo que es muy sencillo abrir caja y cerrar caja en el sentido de no económico, sino en el sentido de decir, bueno, ¿con cuánta gente voy a hablar hoy? Y a la noche con cuánta gente hablé, anotarlo y empezar a tener un promedio de eso. La realidad es que parece re sencillo, pero es una fórmula bastante potente en lo que yo considero como primordial. Después hay un montón más, pero esa la considero como primordial. Si tuvieras que dar 2 ejemplos de acción concreta para llevarlo adelante. Oh, muy bien. El primero es, para mí todas las mañanas, son abrir caja. El abrir caja es, ¿cómo te puedo explicar? En mi calendario, digo, bueno, la semana que viene tengo que tener 10 reuniones. Doy como un ejemplo de lo que a mí me da resultado. De esas 10 reuniones, yo me las tengo que agendar primero en tiempo y espacio. Después, obviamente, a esa reunión le tengo que poner nombre. ¿Por qué? Porque como ejemplo concreto es, yo tengo que tener 10 reuniones. Estoy tirando un número por tirar, si son más, pero tengo que tener 10 reuniones la semana que viene. Entonces, yo hoy las empiezo a agendar. Si yo la semana que viene no las agendé y no las concreté, no le puse nombre, no llamé a alguien para que eso suceda, tengo que salir a buscarla. Entonces, como salir a buscarla no me gusta, no me gustó nunca, o sea, salir a buscarla de manera como en la calle casual, no me gustó nunca hacerlo. La realidad es que hoy prefiero, nada, intentar agendarla antes y no culpar al Nico de la semana pasada. Esa es como primera acción. Agarro mi base de relaciones, busco y me fijo con quién me puedo juntar la semana que viene. Eso dio mucho, me dio mucho crecimiento en mi negocio. Y lo segundo es ser o estudiar más lo que yo me dedico. A ver, yo me dedico al rubro inmobiliario. Si bien no hablo de estudiar más de leyes y demás, sino de la zona que yo considero que tengo mayor influencia, intento de saber todo lo posible. Y lo que no lo sé, al cliente le digo, mira, esto no lo sé, dame una semana y yo te lo voy a averiguar. Esas dos acciones en concreto a mí me dieron más reuniones y más seguridad en las reuniones. Por eso para mí son las dos mejores que tengo. Y lo de saber más respecto al negocio, ¿cómo lo harías, digamos, para incorporarlo como un hábito? ¿Qué sería conocer más del negocio y qué harías para tener ese conocimiento? A ver, eso es parte de un hábito que tengo casi todos los días. Digo casi todos los días porque hay días que no lo hago, pero porque investigo por otro lado. Pero mayormente yo me tomo una 20 minutos o una media hora en el día para hacer un análisis del mercado que yo controlo o del que yo intento controlar. Ojalá lo controlara. Pero yo hago mucho foco en zona norte, Vicente López y San Isidro, que son dos barrios que, si bien no son los que comercialmente más vendí,
pero sí son de los que más sé. Entonces, nada, hago mucho foco en esos barrios porque me siento cómodo, viví toda mi vida en esos barrios, eh, conozco a la gente, conozco hasta las calles que se inundan y demás, entonces siempre está bueno tomarse 20 minutos o media hora para ver qué es lo que sucedió en el mercado en esos barrios para que cuando alguien me llame para comprar o tasar su casa, yo tenga mucha información. Pero me tomo esos 20 minutos, media hora para saber de eso. Y después un poco de lo que es el mercado en general. Por ejemplo, hoy me podrías preguntar qué está pasando con los créditos hipotecarios, o si siguen, si no siguen, cómo ves el dólar, si el mercado está activo o no está activo. Bueno, de eso hay que saber siempre. Entonces, yo creo que intento de estudiar mucho para, no para tirarlo en una reunión, me parece que a veces no es necesario, pero me da mucha seguridad a mí saber que estoy en tiempo y forma en una reunión. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? No, eso está perfecto. Perfecto. Eso en cuanto a lo que es hábitos en el negocio. Okay. Pero muchas veces es difícil equilibrar la vida personal con la profesional. ¿Qué hábito incorporarías en tu vida personal para que el negocio no se lleve a veces lo importante de la vida? Sí, yo hace un tiempo escuché un audiolibro y después lo fui leyendo también. Eso es muy loco porque yo no era alguien que leía y de repente empecé a leer. Y fue Hábitos Atómicos. Y bueno, justo de hábitos, pero es Hábitos Atómicos que habla un poco de la mejora del 1% por día y demás. Y después uno hablaba del Club de las 5, creo que se llamaba así el libro, que hablaba de la fórmula 20-20-20. Eso, cuando empecé a gestionar esos dos libros o lo que decían esos dos libros, empecé a tener un equilibrio en mi vida versus el trabajo. ¿Qué pasa? Uno en el trabajo, para llegar a ciertas metas, pues para mí el éxito es no sé, en lo económico, es si yo me cumplo una meta, la cumplo, eso es tener éxito para mí. Después, si hay alguien mejor que yo, no me importa. O sea, a mí lo que me importa es que mi meta se cumpla. Entonces, muchas veces uno se propone una meta muy alta o muy ambiciosa y eso lleva puesto o la familia o los amigos o uno la actividad social, el hecho de dejar de ir a hacer deporte porque estás trabajando. Entonces, para que eso sea un equilibrio, la realidad es que una de las fórmulas de ese 20-20-20 es que lo dice el Club de las 5, que habla de levantarse a las 5 de la mañana. Si bien yo pregunté en el chat GPT si se podía levantar a las 6, también se puede, pero bueno, eso es porque yo me quería a las 5. Y hablaba igual, más que nada, tener una hora para uno y separarlo un poquito entre 20 minutos de ejercicio, 20 minutos ellos le llaman, creo que como meditar, tiene un nombre en específico, yo te decir meditar, y lo otro esos 20 minutos de estudiar. Vos lo podés ir llevando para un lado para el otro, pero a ver, hay una realidad. Si vos todos los días entrenás 20 minutos a la mañana, ni siquiera te saco lo de estudiar y lo de meditar, vos entrenás todos los días 20 minutos, media hora, todos los días, y claramente si yo venía de no entrenar a entrenar todos los días media hora, y a fin de año va a haber una mejora importantísima. Mismo si yo, imagínate que estudio o leo de información del mercado todos los días entre 20 minutos y media hora. Yo a fin de año soy otra persona, tengo mucho más conocimiento del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Eso, a mí lo que me empieza a pasar es que una reunión o un problema que tenía antes en el rubro, que lo llevaba a mi casa, ¿por qué? Porque uno, no sé, le tocaba cocinar y vos estás cocinando pensando en, uy, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con lo otro? ¿Cómo hago? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno está físicamente, mentalmente no. O sea, entonces, cuando uno empieza a tomar cada vez más conocimiento y empieza a tener más tranquilidad en sus reuniones y demás, podés controlar mucho mejor. Entonces, si yo tengo un conflicto que no se resolvió en el día, a mí hoy no me saca de eje y puedo estar cocinando y disfrutando.
¿Pero por qué? Porque sé que tengo las herramientas para controlarlo. O en otro momento, son las 2 de la mañana y estoy dando vueltas en la cama. Te diría para gestionarlo. Creo Sí. que el control podría ser un gran tema para otro video. Sí, pero sí. Totalmente. de lo que decís entonces, hábitos para desarrollar en el negocio, al menos que todos los días asegurarte de que alguien más conoce de lo que estás haciendo, Claro. y de lo que estás desarrollando. Totalmente. Y en lo personal dedicarse unos momentos a uno, lo físico, lo mental y el desarrollo personal también. Mirá, yo creo que si el emprendedor pone mucho de su cuerpo en el emprendimiento. Cuando hablo del cuerpo, hablo mente, pone todo. Es muy emocional ser emprendedor. ¿Por qué? Pues no es que te comes, no sé, que te rete un jefe. Acá vos sos todo. Y al principio sos el que barre, sos el jefe, sos el CEO, sos el contador, sos todo. Y si te pasa como a mí, que no sabes de contaduría, no sabes de esto, no sabes de un montón de cosas, todo eso no solo lo sos, sino que te pone nervioso y cada vez es una bola que emocionalmente es muy duro. Entonces, si vos todas las mañanas o en el momento que quieras, desconozco qué poder tiene eso, pero en el momento que quieras, vos te tomás una hora para vos, para decir, pará, frenamos, hacemos esto y esto, para mí vas a empezar a tener un equilibrio y vas a empezar a bajar. A mí, me acuerdo que mi psicóloga me había dicho que todos los días salga a trotar 15 minutos o 10 o 15 minutos a la noche, pero no por trotar por el hecho de decir, bueno, quiero hacer deporte, sino el simple hecho de bajar todo el estrés del día. La verdad que me pareció una acción increíble. Lástima que yo después troto 15 minutos, quiero trotar media hora, quiero trotar 45, me cebo, pero en sí me pareció una acción increíble que la recontra recomiendo porque te cambia mucho hasta para irte a dormir, estás a dormir desde otro lado, mucho más tranquilo. Cada uno a su estilo encontrará esos minutos para dedicarse a, digamos, a relajar la cabeza y a descontracturar un poco el cuerpo. Bueno, perfecto. Próximo video, si querés, hablamos del control y de algún otro tema que quede ahí suelto. ¿Sí?